Nunca pensé que una fila pudiera incomodarme tanto. No era la primera vez que iba al banco. De hecho, llevaba años haciendo lo mismo. Entrar, sacar número, sentarme, esperar. Revisar el celular. Suspender mentalmente el día mientras una pantalla anunciaba números que nunca parecían acercarse al mío. Era un ritual más dentro de una vida que se sentía llena de movimiento, pero vacía de avance. Ese día pedí permiso en el trabajo para salir antes. Otra vez. Tenía que resolver un detalle con mi cuenta. Un cobro que no entendía. Un ajuste automático que se había comido parte de mi sueldo. Nada grave, me dije. Solo otro trámite más. El banco estaba lleno. Personas de todas las edades ocupaban las sillas metálicas alineadas contra la pared. Algunos murmuraban por teléfono. Otros miraban el suelo. Una señora discutía en voz baja con un ejecutivo. El aire era denso, como si todos compartiéramos la misma sensación de desgaste. Saqué número 247. En la pantalla iba el 219. Suspiré. Mientras esperaba, abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Saldo disponible, menor de lo que esperaba. Otra vez. Hice el cálculo mental. Sueldo recibido hacía 5 días. Arriendo pagado. Servicios descontados. Tarjeta con cuota pendiente. Supermercado. Transporte. Y lo que quedaba, no alcanzaba para mucho más. Trabajaba más que nunca. Salía antes de que amaneciera y volvía cuando ya era de noche. Aceptaba horas extra cuando las ofrecían. Decía que sí a casi todo. Me repetía que el esfuerzo tarde o temprano daría resultados. Pero algo no cuadraba. Si trabajaba tanto, ¿por qué siempre sentía que estaba empezando de cero cada mes? La pantalla cambió. 220. Me recosté en la silla. Miré a mi alrededor con otros ojos. La mayoría de los que esperábamos ahí no parecíamos estar creciendo. Parecíamos estar defendiendo algo. Evitando que se desmoronara. Ajustando cuentas. Cubriendo errores. Pidiendo explicaciones. En ese momento entendí algo incómodo, yo no estaba en el banco para hacer crecer mi dinero. Estaba ahí para sostenerlo. Para impedir que desapareciera más rápido de lo que entraba. Y esa diferencia lo cambia todo. No era un problema puntual. No era un cobro indebido. No era la tarjeta. No era el banco. El problema era más profundo. Más silencioso. Más estructural. Yo trabajaba para mantenerme a flote. No para avanzar. Esa idea me incomodó más que la espera. Mientras el número 223 aparecía en la pantalla, sentí una mezcla de cansancio y lucidez. Tal vez el banco no era solo un lugar de trámites. Tal vez era un espejo. Uno que reflejaba exactamente la relación que tenía con el dinero, reactiva, defensiva, sin estrategia. No lo sabía aún, pero esa fila que parecía interminable estaba a punto de mostrarme algo que nadie me había explicado antes. Algo que cambiaría la manera en que entendía mi trabajo, mi esfuerzo, y mis decisiones. Porque a veces no necesitas ganar más dinero. Necesitas entender por qué, ganando lo que ganas, sigues avanzando tan poco. Capítulo 1. El sonido del número 247. El número 224 apareció en la pantalla con un sonido seco, casi indiferente. Un beat breve que parecía burlarse de nuestra paciencia. Miré mi papel otra vez. 247, todavía faltaba. Nunca me había detenido a pensar cuánto tiempo pasaba esperando cosas. Esperando el fin de mes. Esperando el próximo aumento. Esperando que las cosas se ordenaran. Siempre esperando que algo externo moviera mi vida un poco más adelante. Mientras miraba el tablero luminoso, saqué una libreta pequeña que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. La usaba para anotar pendientes del trabajo. Recordatorios. Tareas urgentes. La abrí por la última página escrita. La lista era larga. Llamar a proveedor. Revisar informe.
Responder correos atrasados. Confirmar reunión. Preparar presentación. Todas tareas que generaban movimiento. Todas urgentes. Ninguna estratégica. Me pregunté, por primera vez con cierta honestidad, si mi vida financiera no era exactamente igual que esa libreta, llena de pendientes, pero vacía de dirección. El banco olía a café frío y papel. Había un murmullo constante, una especie de resignación colectiva. Algunas personas miraban el techo. Otras discutían con el teléfono pegado a la oreja. Nadie parecía relajado. Yo tampoco lo estaba. Volví a abrir la aplicación del banco. Me detuve en el historial de movimientos. Era como leer un diario íntimo sin narrativa. Entradas y salidas sin sentido aparente. Sueldo. Débito automático. Transferencia. Compra en supermercado. Pago mínimo. Intereses. Comisión. Otro débito automático. Era una coreografía perfecta, para no avanzar. El número 227 apareció en la pantalla. Pensé en mi rutina. Despertador a las 6. Café rápido. Transporte lleno. Jornada intensa. Almuerzo apurado. Más trabajo. Regreso agotado. Casi sin energía para nada más que cenar y mirar el celular hasta quedarme dormido. El mes se repetía igual que la fila, parecía moverse, pero mi posición relativa era la misma. Siempre me había dicho que era disciplinado. Responsable. Trabajador. Y lo era. Pero esa disciplina estaba enfocada en cumplir obligaciones, no en construir algo. Había confundido esfuerzo con progreso. La diferencia parecía pequeña, pero empezaba a sentirse enorme. Recordé la última vez que había recibido un aumento. Fue motivo de celebración. Me prometí que ahora sí podría ahorrar con más comodidad. Durante 2 meses lo intenté. Después, sin darme cuenta, mis gastos se ajustaron a mi nuevo ingreso. No de forma escandalosa. Solo pequeños merecidos. Un plan más caro. Un servicio adicional. Una comida fuera más frecuente. Nada dramático. Pero el saldo final era el mismo, fin de mes ajustado. El número 231. Observé a una pareja joven sentada frente a mí. Ella revisaba papeles. Él hablaba en voz baja. Parecían tensos. Me imaginé discutiendo por dinero. Lo había hecho antes. El dinero no solo genera números. Genera emociones. Genera fricciones. Genera miedo. Y el miedo empuja decisiones apuradas. En mi caso, el miedo a no tener suficiente me había llevado a aceptar más trabajo, no a cuestionar el sistema completo. Trabajar más parecía la solución lógica. Pero si cada aumento de ingreso se traducía en un aumento de gasto, entonces el problema no era cuánto ganaba. Era cómo operaba. Volví a mirar la libreta. Por impulso, escribí una pregunta en una página en blanco. ¿En qué momento decidí que trabajar mucho era suficiente? La pregunta me incomodó. Porque la respuesta era honesta, nunca lo decidí conscientemente. Simplemente asumí que así funcionaba la vida adulta. Estudiar. Conseguir empleo. Esforzarse. Ascender. Comprar cosas. Pagar cuentas. Repetir. Nadie me habló de construir sistemas personales. Nadie me habló de activos. Nadie me habló de que el dinero, si no lo diriges, encuentra la forma de dispersarse. El número 235. La espera empezaba a sentirse distinta. Ya no era solo tiempo perdido. Era tiempo revelador. Miré a mi alrededor otra vez. Vi cansancio. Vi preocupación. Vi prisa contenida. Me pregunté cuántos de nosotros estábamos ahí por la misma razón, ajustar algo que nunca termina de cuadrar. Yo no estaba en crisis. No tenía deudas impagables. No estaba quebrado. Pero tampoco estaba creciendo. Y esa zona gris es peligrosa. Porque no duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco te permite avanzar.
Recordé algo que un exjefe me dijo años atrás. Si quieres ganar más, trabaja más. Lo tomé como ley. Lo ejecuté sin cuestionarlo. Pero nadie me dijo qué hacer con lo que ganaba. Nadie me enseñó a retener, a asignar, a construir. Había optimizado mi capacidad de generar ingresos activos. No había desarrollado ninguna capacidad de acumulación real. El número 239. Sentí una ligera vergüenza. No por mis ingresos. No por mis gastos. Sino por la falta de intención. Había delegado mi futuro financiero a la inercia. Si algo quedaba a fin de mes, ahorraba. Si no quedaba, me decía que el próximo mes sería mejor. Así durante años. Abrí nuevamente el historial de movimientos y lo miré como si fuera el de otra persona. Si yo fuera un asesor observando esa cuenta, ¿qué diría? Diría que hay ingresos estables. Diría que hay consumo constante. Diría que no hay acumulación estratégica. Diría que esta persona trabaja mucho, pero su dinero no trabaja en absoluto. Esa última frase me golpeó. Mi dinero no trabaja. Yo sí. Demasiado. Pero mi dinero no. El número 242. Sentí una mezcla de frustración y claridad. Era como si la fila me obligara a quedarme quieto lo suficiente como para pensar. Sin distracciones. Sin tareas urgentes. Sin correos. Pensar duele más que trabajar. Trabajar anestesia. Pensar revela. Comencé a reconstruir mentalmente los últimos 5 años. ¿Qué había cambiado realmente en mi situación financiera? Mi sueldo había subido. Mi nivel de vida también. Mi estrés también. Mi ahorro, casi nada. Eso no era crecimiento. Era mantenimiento. Y mantener cuesta energía. La pantalla mostró el 245. Me quedaban 2 números. Guardé la libreta, pero la pregunta seguía resonando en mi mente. Tal vez el problema no era el banco. Tal vez el banco era el síntoma visible de algo más profundo, una vida financiera sin estructura. Nunca había definido reglas claras. Nunca había separado de forma automática un porcentaje intocable. Nunca había establecido objetivos concretos con fecha. Nunca había medido mi patrimonio neto con seriedad. Solo medía el saldo disponible. Saldo disponible no es patrimonio. Saldo disponible es oxígeno temporal. Patrimonio es estructura. El número 246 apareció. Sentí una tensión distinta. Ya no era solo el trámite. Era la sensación de estar a punto de enfrentar algo más que un ejecutivo. El sonido volvió a sonar. 247. Me levanté. Caminé hacia la ventanilla con el papel en la mano. Pero algo había cambiado en esos minutos. No era un cambio externo. Era interno. Ya no estaba ahí solo para reclamar un cobro. Estaba ahí porque necesitaba entender por qué trabajaba tanto y avanzaba tan poco. Todavía no sabía que esa comprensión se haría más clara en los próximos minutos. Pero la fila, lenta y silenciosa, ya había comenzado a cambiar mi forma de mirar mi dinero. Y eso, aunque pequeño, era el primer movimiento real que había hecho en mucho tiempo. Capítulo 2. El hombre que no miraba el reloj. Me senté frente al ejecutivo con una carpeta en la mano y una pregunta que ya no era solo técnica. El hombre detrás del escritorio no parecía tener más de 50 años. Traje oscuro, corbata sobria, mirada tranquila. No era el típico empleado apurado que apenas te mira. Su postura era relajada. No revisaba el reloj. No parecía incómodo con la lentitud del día. Eso me llamó la atención. La mayoría de nosotros vivía acelerada. Él no. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz estable, sin prisa. Le expliqué el cobro. Un ajuste automático que no reconocía. Mostré los movimientos en la aplicación. Hablé rápido. Tal vez demasiado rápido. Mientras hablaba, noté que él no interrumpía. Solo escuchaba.
Revisó la pantalla, hizo un par de clics y confirmó que el cobro era correcto. Una comisión asociada a un producto que yo mismo había contratado años atrás. No lo recordaba, dije, sintiéndome ligeramente torpe. Eso pasa mucho, respondió sin juicio. La respuesta técnica fue simple. Podía mantener el producto o cancelarlo. No era dramático. No era una estafa. Era un contrato que había firmado y luego olvidado. Pero no me levanté de inmediato. Algo me retenía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dije casi sin pensarlo. Él levantó la vista. Claro. Dudé un segundo. No sabía cómo formularla sin sonar ingenuo. ¿Por qué uno puede trabajar tanto y aún así sentir que no avanza? No era una pregunta bancaria. Era personal. Y en cuanto salió de mi boca, sentí que había cruzado una línea invisible. Esperaba una respuesta diplomática. Algo genérico. Pero no fue así. El hombre apoyó las manos sobre el escritorio y me miró con una calma que no era indiferencia. Porque la mayoría trabaja para sostener su nivel de vida. No para construir patrimonio. La frase fue directa. Sin adornos. No es lo mismo, continuó. Sostener requiere energía constante. Construir requiere diseño. Diseño. Nunca había usado esa palabra asociada a mi dinero. La mayoría de las personas que se sientan ahí, dijo señalando las sillas de la fila, vienen a resolver urgencias. Pocas vienen a planificar estructura. Sentí que me estaba describiendo. Yo no estoy en crisis, aclaré casi a la defensiva. No hace falta estar en crisis para estar estancado. La frase me incomodó. Él giró la pantalla hacia mí y abrió un gráfico simple. Era mi flujo de ingresos y gastos de los últimos meses. Mire esto, dijo. Sus ingresos son estables. Sus gastos también. No hay descontrol evidente. Pero tampoco hay acumulación significativa. Está funcionando en equilibrio dinámico. No entendí del todo. ¿Equilibrio dinámico? Entra lo suficiente para cubrir lo que sale. Siempre. Pero nunca sobra lo suficiente para cambiar su posición. Guardé silencio. Trabajar más no rompe ese equilibrio, continuó. Solo lo amplía. Esa idea me tomó un segundo. Si gana más pero no modifica la estructura, el sistema se ajusta. Sus gastos crecen. Sus compromisos aumentan. Su estándar se expande. Y vuelve al mismo punto. Recordé cada aumento que había recibido. Recordé cada mejora en mi estilo de vida. Y recordé que el resultado final era el mismo, fin de mes ajustado. Entonces, ¿la solución no es ganar más? Ganar más ayuda, respondió. Pero sin estructura, es solo más movimiento. Movimiento. No progreso. Sentí algo extraño. No era desesperanza. Era claridad. Incómoda, pero clara. ¿Y qué es estructura? Pregunté. Se recostó ligeramente en la silla. Decidir con anticipación qué parte de su ingreso no está disponible para consumo. Diseñar flujos automáticos. Separar antes de gastar. Medir patrimonio, no solo saldo. Pensar en acumulación, no en liquidez mensual. Nunca nadie me había explicado eso de forma tan simple. La mayoría mira cuánto le queda, dijo. Pocos miran cuánto están construyendo. Miré mi aplicación mentalmente. Siempre abría la sección saldo disponible. Nunca revisaba la sección de inversiones. Porque casi no tenía. Usted trabaja mucho, agregó. Eso es evidente por su historial de ingresos. Pero su dinero no tiene instrucciones. Esa frase quedó flotando. Mi dinero no tiene instrucciones. Era verdad. Mi sueldo llegaba y yo reaccionaba. Pagaba lo urgente. Cubría lo necesario. Lo que quedaba se diluía. Nunca había dado órdenes claras. ¿Y cómo se hace eso sin dejar de vivir? Pregunté. No quería convertirme en alguien obsesionado o restrictivo. Quería equilibrio.
Primero se define el porcentaje. Después se vive con el resto, respondió sin dudar. No al revés. Parecía obvio. Pero nunca lo había aplicado con firmeza. Si espera a que sobre, nunca construye, continuó. Porque el consumo siempre encuentra espacio. Recordé pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Suscripciones. Comidas fuera. Servicios que casi no usaba. Ninguna individualmente era grave. Pero juntas mantenían mi sistema en movimiento constante. No se trata de dejar de disfrutar, aclaró. Se trata de asignar primero lo que construye y luego lo que consume. Asignar primero lo que construye. La frase tenía peso. ¿Y cuánto debería ser ese porcentaje? Sonrió ligeramente. No es un número mágico. Es un compromiso. Puede empezar con 10%. Puede ser 15%. Lo importante es que sea automático y no negociable. Automático y no negociable. Nunca había tratado mi ahorro con esa seriedad. Siempre era flexible. Ajustable. Vulnerable. El problema no es que trabaje mucho, añadió. El problema es que todo su esfuerzo termina financiando el presente. Miré el escritorio. Sentí una mezcla de vergüenza y determinación. ¿Y usted ve muchos casos así? Pregunté. Todos los días. No lo dijo con superioridad. Lo dijo con experiencia. La mayoría de las personas confunde estabilidad con avance. Mientras paguen todo a tiempo, creen que están progresando. Pero estabilidad no es crecimiento. Es mantenimiento. Esa palabra volvió a resonar. Mantenimiento. Era exactamente como me sentía. Si usted quiere que algo cambie, continuó, debe diseñar un sistema donde su esfuerzo tenga acumulación visible. No solo flujo. Flujo versus acumulación. Nunca había pensado en esos términos. Miré el reloj por primera vez desde que me senté. No tenía prisa. Curiosamente, el hombre tampoco. ¿Y por qué usted parece tan tranquilo? Pregunté sin filtro. Sonrió apenas. Porque mi ingreso no depende solo de mi tiempo. La frase quedó suspendida entre nosotros. No estaba presumiendo. Estaba explicando. Eso no pasó de un día para otro, aclaró. Empezó con pequeñas decisiones automáticas. Pequeñas, pero constantes. Sentí algo distinto ahora. No era culpa. Era posibilidad. No necesitaba cambiar de trabajo mañana. No necesitaba ganar el doble. Necesitaba cambiar la forma en que administraba lo que ya tenía. Empiece simple, dijo. Revise sus gastos recurrentes. Elimine lo que no aporta valor real. Defina un porcentaje fijo de acumulación. Automatícelo. Y mida su patrimonio cada mes, no solo su saldo. Patrimonio. Nunca lo había medido formalmente. Y sobre todo, añadió, deje de medir su progreso por cuánto trabaja. Mídalo por cuánto retiene. ¿Cuánto retiene? Esa frase se sintió como una llave. Durante años había medido mi valía por horas trabajadas, por esfuerzo, por sacrificio. Nunca por acumulación real. Capítulo 3. La pregunta que me desarmó. Salí del banco con el sol golpeándome el rostro, pero la conversación seguía resonando en mi cabeza como si aún estuviera sentado frente a ese escritorio. No era una charla revolucionaria. No hubo frases grandilocuentes. No hubo fórmulas mágicas. Solo una idea incómoda y persistente. Yo había diseñado, sin darme cuenta, un sistema que me mantenía ocupado, pero no me hacía avanzar. Caminé despacio hacia la estación de metro. Normalmente lo hacía rápido, mirando el teléfono, respondiendo mensajes atrasados. Ese día no. Ese día quería pensar. Su dinero no tiene instrucciones. La frase volvía una y otra vez. Hasta ese momento, yo creía que administrar bien el dinero era pagar todo a tiempo. No tener deudas impagas. No gastar en excesos evidentes. Y en ese sentido, me consideraba responsable.
Pero responsabilidad no es lo mismo que estrategia. Recordé algo que él dijo: está funcionando en equilibrio dinámico. Ingresos estables. Gastos estables. Cero acumulación relevante. Era como correr en una cinta. Mucho esfuerzo, mismo lugar. Entré al metro y me apoyé junto a la puerta. Mientras el tren avanzaba bajo tierra, empecé a hacer un ejercicio mental que nunca había hecho con honestidad. Si mañana perdiera mi empleo, ¿cuánto tiempo podría sostener mi vida actual sin generar ingresos? La respuesta fue incómoda. Muy poco. Tenía algo de ahorro, sí. Pero no era una estructura sólida. Era un colchón pequeño. Insuficiente para darme tranquilidad real. Y ahí entendí algo más profundo: mi ansiedad no venía solo del trabajo. Venía de la fragilidad. Trabajaba tanto porque, en el fondo, sabía que no tenía margen. Si fallaba, el sistema se desarmaba rápido. Y cuando sabes que no puedes fallar, vives en tensión constante. Esa tensión la había normalizado. La llamaba responsabilidad. La llamaba adultez. La llamaba compromiso. Pero ahora la veía como vulnerabilidad financiera. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Me senté en la mesa del comedor con la libreta que había usado en el banco. La abrí por la página donde había escrito la pregunta. ¿En qué momento decidí que trabajar mucho era suficiente? Debajo, escribí otra. ¿Tengo un sistema, o solo tengo ingresos? Me quedé mirando la hoja unos minutos. No era una pregunta técnica. Era estructural. Decidí hacer algo que siempre postergaba: revisar mis números con detalle. No el saldo. No el resumen superficial. Los números reales. Abrí el computador. Descargué los movimientos de los últimos 6 meses. Los ordené en una hoja simple. Ingresos por un lado. Gastos por categoría por otro. El ejercicio fue revelador. No había un descontrol evidente. No había compras impulsivas gigantes. No había lujos extravagantes. Había dispersión. Pequeñas decisiones repetidas. Suscripciones que casi no usaba. Servicios que podía negociar. Compras frecuentes que, individualmente, parecían irrelevantes, pero acumuladas eran significativas. Lo más impactante no fue lo que gastaba. Fue lo que no destinaba. No había una categoría clara de inversión. No había una transferencia automática hacia algo que creciera. Mi dinero tenía destino inmediato. Nunca tenía destino estratégico. Esa diferencia, que en la conversación parecía abstracta, ahora era visible en la pantalla. Recordé otra frase del ejecutivo: define el porcentaje. Después viva con el resto. Yo hacía exactamente lo contrario. Vivía primero. Si quedaba algo, lo guardaba. Y casi nunca quedaba lo suficiente como para sentir avance. Me serví un vaso de agua y volví a sentarme. Esta vez no con frustración, sino con determinación silenciosa. Si el problema era estructural, la solución también debía serlo. No necesitaba cambiar de vida. Necesitaba cambiar el orden. Tomé la libreta y escribí un número. 15%. No era perfecto. No era calculado al milímetro. Pero era lo suficientemente incómodo como para obligarme a ajustar. 15% de cada ingreso destinado automáticamente a acumulación. No a ahorro eventual. No a si sobra. A construcción. Sentí una resistencia interna inmediata. Pensé en el arriendo. En las cuentas. En los compromisos. En los imprevistos. Pero también pensé en la fragilidad que había sentido en el metro. Si no empezaba ahora, ¿cuándo? Abrí la aplicación del banco otra vez. Busqué la opción de transferencias automáticas. Programé una orden recurrente hacia una cuenta separada. Fecha: el mismo día en que recibía el sueldo. Monto: 15%. Confirmé. El gesto fue simple. Pero se sintió distinto. Por primera vez no estaba reaccionando. Estaba anticipando.
No sabía si sería perfecto. No sabía si tendría que ajustar el porcentaje. Pero sabía que el orden había cambiado. El dinero ahora tenía una instrucción previa. Después de eso, revisé los gastos recurrentes uno por uno. Cancelé 2 suscripciones que llevaba meses sin usar. Llamé a mi proveedor de Internet para renegociar el plan. Ajusté un par de servicios que podían ser más eficientes. No hice un cambio dramático. Hice ajustes conscientes. Y mientras lo hacía, algo se movía en mi cabeza. La conversación en el banco no había sido sobre dinero únicamente. Había sido sobre control. No el control rígido o obsesivo, sino el control estructural. Hasta ese momento, yo me sentía trabajador. Responsable. Esforzado. Ahora quería sentirme estratégico. Miré el reloj. Era temprano. Normalmente a esa hora estaría revisando pendientes del trabajo o respondiendo correos. Esa noche decidí no hacerlo. Me senté en el sillón con la libreta y escribí otra pregunta. ¿Cómo quiero que se vea mi vida financiera en 5 años? Nunca había pensado en ese horizonte con claridad. No quería una mansión. No quería autos de lujo. Quería margen. Quería poder decir que no a un proyecto mal pagado. Quería poder cambiar de trabajo sin pánico. Quería poder tomar decisiones sin que el miedo al dinero estuviera siempre detrás. Eso era libertad operativa. Y esa libertad no se construía trabajando más horas. Se construía reteniendo y acumulando con intención. Entendí entonces algo que me avergonzó un poco: durante años había sido disciplinado para otros, pero indulgente conmigo. Cumplía metas laborales. Cumplía plazos. Cumplía objetivos de terceros. Pero no tenía metas financieras propias claras. No medía mi patrimonio mensual. No establecía hitos. No celebraba acumulación. Era como si el dinero fuera solo un medio para sobrevivir, no una herramienta para construir. La diferencia parecía sutil, pero cambiaba todo. Cerré el computador y respiré hondo. El cambio no iba a ser inmediato. No iba a sentirme rico el próximo mes. No iba a eliminar toda ansiedad de golpe. Pero había hecho algo que no había hecho en años: había rediseñado el orden. Primero construir. Luego consumir. Esa noche dormí distinto. No porque mi saldo fuera mayor, sino porque, por primera vez, tenía un sistema naciendo. Al día siguiente, al despertar, volví a sentir la presión habitual del trabajo. Las tareas. Los pendientes. Las exigencias. Pero algo había cambiado silenciosamente. Ya no estaba trabajando solo para sostener. Estaba trabajando también para construir. Y esa diferencia, invisible para los demás, empezaba a cambiar la manera en que miraba cada hora invertida. Porque si el dinero tiene instrucciones claras, cada esfuerzo deja de ser solo supervivencia. Empieza a convertirse en estructura. Y la estructura, aunque avance lento, siempre avanza. Capítulo 4. Trabajar mucho no es construir. Los primeros días después de programar la transferencia automática fueron extraños. No cambió nada visible en mi rutina. Me desperté a la misma hora. Fui al trabajo. Cumplí con mis tareas. Respondí correos. Asistí a reuniones. Exteriormente, todo era igual. Pero internamente, había una ligera tensión nueva. Sabía que, cuando llegara el próximo sueldo, el 15% no estaría disponible. No podría tocarlo sin tomar una decisión consciente. No sería lo que sobra. Sería lo que se aparta primero. Y eso me obligaba a mirar el resto con más atención. En el trabajo, durante una pausa para el café, escuché a 2 compañeros hablar sobre horas extra. Uno se quejaba de que estaba agotado, pero aceptaría el turno adicional porque no había otra. El otro decía que estaba igual, que el dinero nunca alcanzaba. Me vi reflejado en esa conversación. Durante años yo había estado ahí, diciendo lo mismo. Más horas. Más esfuerzo. Más ingreso. Nunca más estructura.
Esa mañana, mientras regresaba a mi escritorio, pensé en algo que el ejecutivo dijo y que recién empezaba a entender: trabajar mucho no es construir. Trabajar mucho es intercambiar tiempo por dinero. Construir es diseñar algo que funcione incluso cuando no estás presente. Yo no tenía nada que funcionara sin mí. Si no trabajaba, no entraba dinero. Si no entraba dinero, no había sistema. Eso explicaba la tensión constante. Mi estabilidad dependía completamente de mi energía. Y la energía es finita. Durante el almuerzo abrí la aplicación del banco casi por reflejo. El saldo seguía ahí, intacto, esperando el día de pago. Pero ya no lo miraba como antes. Antes, el saldo era mi tranquilidad inmediata. Ahora empezaba a verlo como una variable dentro de algo más grande. Esa tarde hice algo que nunca había hecho: calculé mi patrimonio neto. No fue sofisticado. Anoté lo que tenía en cuentas. Resté lo que debía en tarjeta y compromisos pendientes. El número final no era impresionante. Pero era real. Y tener un número real es mejor que tener una sensación vaga. Me di cuenta de que siempre había hablado de mi dinero en términos mensuales. Nunca en términos acumulativos. Mi mente estaba programada para ciclos cortos. Cobro. Pago. Ajuste. Repetición. Eso no era crecimiento. Era mantenimiento circular. Esa noche, al llegar a casa, volví a revisar mis gastos con otra mirada. No para recortar por ansiedad, sino para entender. Noté algo interesante: mis gastos no eran el problema principal. El problema era la ausencia de una meta clara de acumulación. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier cifra parece suficiente. Nunca había definido una cifra objetivo de patrimonio. Nunca había dicho: quiero alcanzar esta base de seguridad. Sin meta, el ahorro se vuelve abstracto. Y lo abstracto pierde prioridad frente a lo inmediato. Tomé la libreta y escribí una cifra que me daría tranquilidad real si la tuviera acumulada. No era una fortuna. Era un fondo equivalente a varios meses de gastos. Lo miré un momento. Era más grande de lo que había reunido hasta ahora. Pero no era imposible. Dividí mentalmente esa cifra en meses. Si mantenía el 15% constante y aumentaba ligeramente con el tiempo, podría alcanzarla en un periodo razonable. No mañana. No en 3 meses. Pero sí en el plazo de un par de años. Por primera vez, el esfuerzo tenía horizonte. Al día siguiente, algo pequeño ocurrió en el trabajo que antes me habría alterado. Un proyecto adicional, mal definido, con urgencia artificial. Mi jefe pidió voluntarios para asumirlo fuera del horario habitual. Mi impulso automático era decir que sí. Pero esta vez me detuve un segundo. No era rebeldía. Era análisis. ¿Ese esfuerzo adicional cambiaría mi estructura o solo ampliaría el equilibrio dinámico? Si el ingreso extra terminaba absorbido por consumo adicional o dispersión, el resultado sería el mismo. Decidí decir que no. Fue incómodo. Sentí miedo. Pensé que quizás afectaría mi imagen. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. No quería más movimiento sin construcción. Esa decisión pequeña me reveló otra cosa: muchas veces trabajaba más por miedo, no por estrategia. Miedo a no tener suficiente. Miedo a quedarme atrás. Miedo a perder oportunidades. Pero ahora empezaba a entender que el verdadero riesgo no era trabajar menos horas un día. Era pasar años sin sistema. El sueldo llegó esa semana. Observé la notificación en el teléfono con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Entré a la aplicación. Ahí estaba la transferencia automática. El 15% ya no estaba en la cuenta principal. Había sido enviado a la cuenta separada. Sentí un pequeño golpe en el estómago. Era dinero que antes habría considerado disponible. Ahora no lo estaba. Durante unos segundos, mi mente intentó negociar. Pensé en moverlo de vuelta. Pensé en ajustar el porcentaje. Pensé en que tal vez era muy agresivo. Pero no lo hice. Cerré la aplicación.
Me obligué a vivir con el resto. Los primeros días fueron de mayor conciencia. Antes pagaba sin mirar tanto. Ahora miraba 2 veces. No me sentí restringido. Me sentí más atento. Empecé a notar cómo el consumo automático era más fuerte que cualquier intención de ahorro eventual. Pequeñas compras digitales. Servicios por comodidad. Gastos que justificaba con frases como me lo merezco. No dejé de vivir. Pero ahora cada decisión pasaba por un filtro nuevo. ¿Esto construye o solo mantiene? La pregunta no era moral. Era estructural. Una tarde, mientras revisaba mis cuentas, noté algo que me sorprendió. A pesar de haber separado el 15%, el mes seguía siendo viable. No cómodo, pero viable. Eso me mostró que, durante años, había subestimado mi capacidad de ajuste. Había vivido con el 100% porque lo tenía disponible. Ahora vivía con el 85% porque lo había decidido. La diferencia era decisión, no ingreso. Y eso me dio una sensación inesperada de poder. No poder sobre otros. Poder sobre mi estructura. Empecé a entender que el problema no era que trabajara mucho. El problema era que todo lo que ganaba estaba diseñado para desaparecer con eficiencia. Mi sistema anterior era perfecto para consumir. Ahora estaba intentando diseñar uno que también acumulase. Un viernes por la noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en la fila del banco. Si ese día no hubiera tenido que ir, nada de esto habría ocurrido. Habría seguido en automático. Habría seguido creyendo que el siguiente aumento solucionaría todo. Pero el aumento sin estructura solo amplía la escala del mismo problema. Eso fue lo más difícil de aceptar. No era víctima del sistema externo. Era arquitecto del mío. Esa idea dolía, pero también liberaba. Porque si yo había diseñado el orden anterior, podía rediseñar el nuevo. Esa noche abrí la libreta y escribí una frase que se había formado lentamente durante la semana. No quiero ser alguien que gana más. Quiero ser alguien que construye más. La diferencia es sutil, pero profunda. Ganar depende del mercado, del jefe, del contexto. Construir depende del diseño. Y el diseño, finalmente, estaba en mis manos. No sabía cuánto tardaría en ver resultados visibles. No sabía si el 15% sería suficiente o si tendría que ajustar. Pero sabía algo con certeza. Por primera vez, trabajar no era solo un acto de supervivencia. Era parte de una estrategia. Y cuando el esfuerzo se integra a una estrategia, deja de sentirse como desgaste constante. Empieza a sentirse como dirección. Esa dirección, aunque avance lenta, es lo que transforma la sensación de estancamiento en progreso real. Y yo estaba apenas comenzando a entenderlo. Capítulo 5. El error invisible en mi cuenta. El quinto día después de recibir el sueldo volví a mirar la cuenta donde había enviado el 15%. No era una cifra impresionante. No había nada épico en ese número. Pero tenía algo que nunca antes había sentido, intención. Ese dinero no estaba esperando ser gastado. No estaba flotando sin propósito. Tenía una función clara, construir margen. Y, sin embargo, junto con esa pequeña satisfacción, apareció algo incómodo. Miedo. No miedo a perderlo. Miedo a necesitarlo. Esa fue una revelación que no esperaba. Durante años había dicho que quería ahorrar más, invertir más, construir algo sólido. Pero cuando empecé a hacerlo de forma concreta, una parte de mí se resistía. Porque mientras el dinero estaba disponible en la cuenta principal, me daba una falsa sensación de seguridad inmediata. Ahora, al estar separado, la seguridad dependía de mi disciplina. Y la disciplina siempre incomoda al principio. Esa semana hubo un gasto imprevisto en el trabajo. Una actividad grupal, un aporte que no estaba en el presupuesto mensual. Antes lo habría pagado sin pensarlo. Ahora hice una pausa. No porque no pudiera pagarlo, sino porque mi mente ya no operaba en automático. Sentí el impulso de transferir parte del 15% de vuelta a la cuenta principal. Era fácil.
Solo un par de clics. Ahí entendí algo importante: el mayor enemigo de la construcción no es el gasto grande. Es la justificación pequeña. Solo esta vez. Después lo compenso. Es poco. Esa conversación interna la había tenido cientos de veces sin notarlo. Respiré hondo y decidí no tocar el fondo. Ajusté otra categoría del mes para cubrir el imprevisto. Fue incómodo, pero posible. Y esa posibilidad cambió algo en mí. Siempre había creído que necesitaba más ingreso para sentir estabilidad. Ahora empezaba a entender que necesitaba más control sobre mis decisiones. El verdadero cambio no estaba en el porcentaje. Estaba en la conciencia. Esa misma noche volví a revisar mis movimientos con una mirada más crítica. Me pregunté, si alguien analizara mi cuenta sin saber quién soy, ¿qué diría sobre mis prioridades? Diría que valoro la comodidad. Diría que pago por rapidez. Diría que busco pequeñas gratificaciones constantes. No diría que estoy construyendo patrimonio con intención. Eso me golpeó. La imagen que tenía de mí mismo, responsable, disciplinado, enfocado, no coincidía del todo con el comportamiento visible en mis números. Y los números no mienten. Decidí hacer un ejercicio más profundo. Tomé una hoja en blanco y escribí 2 columnas. En la primera, lo que digo que quiero. En la segunda, lo que mis movimientos financieros muestran. En la primera columna escribí: tranquilidad, margen, independencia, capacidad de elegir. En la segunda columna aparecieron palabras distintas: consumo estable, equilibrio ajustado, dependencia del ingreso mensual, 0 activos productivos. Esa discrepancia era el verdadero problema. No era que trabajara demasiado. Era que mi estructura financiera no estaba alineada con mis objetivos declarados. Había una desconexión entre intención y diseño. Durante años había creído que la diferencia entre quienes avanzan y quienes no estaba en el nivel de ingreso. Ahora empezaba a sospechar que estaba en la coherencia estructural. Un compañero del trabajo me comentó que estaba considerando cambiar de empleo. Me dijo que necesitaba un entorno más flexible, menos presión. Mientras lo escuchaba, pensé, yo también quiero más margen. Pero si mañana decidiera cambiar de empleo, ¿podría hacerlo sin ansiedad extrema? La respuesta seguía siendo no. Eso confirmó que aún estaba en fase inicial. Construir margen no es una sensación inmediata. Es un proceso acumulativo. Esa semana también me di cuenta de otra cosa incómoda. Siempre había pensado que mi estancamiento era consecuencia de factores externos: el costo de vida, la economía, los impuestos. Pero cuando revisaba mis propios números, el patrón era claro: cada aumento de ingreso venía acompañado de un ajuste del estilo de vida. Nunca dejé que el aumento se tradujera directamente en acumulación. Mi estándar crecía al mismo ritmo que mi sueldo. Eso significa que, aunque ganara el doble, el riesgo era el mismo si no cambiaba la estructura. La raíz del problema no era el monto. Era el hábito. Esa comprensión fue dura, pero liberadora. Porque si el problema era hábito, podía trabajarlo. Si fuera únicamente el mercado, estaría atrapado. Una noche, mientras cenaba solo en casa, pensé en algo que el ejecutivo dijo y que había pasado desapercibido en su momento: mida patrimonio, no saldo. Empecé a registrar mi patrimonio neto en una hoja simple. Decidí hacerlo cada mes, el mismo día. No para obsesionarme. Para tener evidencia. Quería ver si realmente estaba avanzando. Aunque fuera poco. La primera cifra fue modesta. Pero era un punto de partida real. Y eso cambia la percepción. Cuando no mides, todo parece igual. Cuando mides, empiezas a notar variaciones. Días después, surgió otra situación que puso a prueba mi nuevo sistema. Una oferta atractiva, un dispositivo que llevaba meses mirando. Estaba con descuento. Antes lo habría comprado sin demasiada reflexión. Ahora me hice una pregunta distinta. ¿Esto retrasa o acelera mi construcción? La respuesta fue honesta: la retrasa. No porque fuera enorme el gasto, sino porque no estaba alineado con la etapa en la que me encontraba.
Decidí no comprarlo. No fue un sacrificio dramático. Fue una decisión consciente. Y cada decisión consciente fortalece el sistema. Esa fue otra lección inesperada: la construcción no se siente épica. Se siente repetitiva. Es un conjunto de elecciones pequeñas, constantes, que no generan aplausos inmediatos. Pero generan estructura. Empecé a notar que mi relación con el trabajo también cambiaba. Ya no veía cada hora como supervivencia. La veía como combustible para un sistema que ahora tenía dirección. Eso redujo algo de la ansiedad. Antes, si tenía un mes pesado, sentía que estaba perdiendo energía a cambio de nada duradero. Ahora sabía que una parte de ese esfuerzo estaba quedándose conmigo. No como saldo líquido, sino como acumulación progresiva. Eso cambia la forma en que percibes el cansancio. El cansancio con propósito pesa distinto. Una tarde, volviendo del trabajo, recordé cómo me sentía en la fila del banco. Frustrado. Confundido. Cansado. Hoy no estaba eufórico. Pero tampoco estaba perdido. Había claridad. Y la claridad reduce la angustia. Aún faltaba mucho para sentir libertad real. Aún dependía de mi empleo. Aún no tenía activos que generaran ingresos por sí mismos. Pero ahora sabía que el camino no era trabajar hasta el agotamiento esperando que algo cambiara. El camino era rediseñar el orden. Separar antes de gastar. Medir antes de asumir. Construir antes de expandir. Esa lógica simple empezó a impregnar otras áreas. Me volví más selectivo con compromisos. Más consciente con decisiones. Más honesto conmigo mismo. La frase trabajo tanto y avanzo tampoco ya no sonaba igual. Empezaba a entender que el avance no se mide por la intensidad del esfuerzo, sino por la permanencia del resultado. Y si el resultado se evapora cada mes, no hay avance real. Solo rotación. Yo había vivido en rotación durante años. Ahora estaba empezando a vivir en acumulación. Lenta. Modesta. Discreta. Pero acumulación al fin. Y eso, aunque nadie más lo notara, estaba cambiando mi forma de caminar por la vida. Capítulo 6. Ingresos activos, vida pasiva. El segundo mes llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez no hubo sorpresa cuando el sueldo entró y el 15% salió automáticamente hacia la cuenta separada. Ya sabía qué ocurriría. Ya lo había decidido antes. La diferencia fue que ahora no sentí el mismo impulso de recuperarlo. Sentí algo distinto. Responsabilidad. Había pasado semanas observando mis números, midiendo mi patrimonio, ajustando pequeños gastos. No era una transformación radical, pero sí constante. Y en ese proceso empecé a notar algo que nunca antes había querido admitir. Yo no tenía un problema de ingresos. Tenía un problema de dependencia. Dependía completamente de mi tiempo. Si un mes trabajaba menos, ganaba menos. Si me enfermaba, se resentía mi flujo. Si el mercado cambiaba, yo cambiaba con él. No había amortiguador estructural. Esa dependencia era la raíz silenciosa de mi ansiedad. Siempre había creído que mi estrés era parte natural de la adultez. Pero al mirar con honestidad, entendí que gran parte de esa tensión venía de saber, en el fondo, que no había red de seguridad real. El 15% no solucionaba todo. Pero era el inicio de algo más grande: reducir dependencia. Una noche, mientras revisaba la hoja donde registraba mi patrimonio, me hice una pregunta incómoda. Si mañana quisiera cambiar de vida, ¿qué me lo impediría? La respuesta fue clara: falta de margen acumulado. No era falta de talento. No era falta de oportunidades. Era falta de estructura financiera. Y eso significaba que el trabajo, por más digno y necesario que fuera, se había convertido en una obligación absoluta. Trabajar no era una elección estratégica. Era una necesidad innegociable. Esa diferencia cambia la forma en que te relacionas con tu empleo. Cuando trabajas por elección, negocias mejor. Decides mejor. Te posicionas mejor.
Cuando trabajas por necesidad extrema, aceptas casi cualquier cosa. Yo había estado más cerca del segundo escenario. Ese reconocimiento no me hizo odiar mi trabajo. Me hizo entenderlo con más claridad. Mi empleo no era el problema. El problema era que todo mi sistema descansaba exclusivamente sobre él. Comencé a investigar opciones simples de inversión. Nada sofisticado. Nada complejo. Solo instrumentos básicos que permitieran que ese 15% no estuviera completamente estático. No buscaba rentabilidades extraordinarias. Buscaba comportamiento distinto. Quería que una parte de mi dinero dejara de estar inmóvil. Al mover una pequeña porción hacia un instrumento sencillo, sentí algo que nunca antes había sentido: mi dinero estaba haciendo algo sin que yo estuviera presente. Era poco. Casi simbólico. Pero psicológicamente era enorme. Por primera vez, había una mínima separación entre esfuerzo y resultado. Y eso cambió mi perspectiva. Comprendí que la verdadera libertad financiera no empieza cuando dejas de trabajar. Empieza cuando tu ingreso deja de depender exclusivamente de cada hora que entregas. Yo estaba lejos de eso. Pero ya no estaba ignorándolo. En el trabajo, comencé a observar conversaciones con otra mirada. Quejas sobre jefes. Sobre carga laboral. Sobre salarios que no alcanzan. Yo también había participado en esas conversaciones muchas veces. Pero ahora entendía que, incluso si el salario aumentaba, el resultado sería el mismo si el sistema interno no cambiaba. Un aumento sin estructura es solo un alivio temporal. Una estructura sin aumento puede ser progreso sostenido. Esa distinción empezó a ordenar mis prioridades. Ya no pensaba solo en cuánto quería ganar el próximo año. Pensaba en cuánto quería retener. Y en cuánto quería que funcionara sin mi presencia directa. Eso me llevó a otra reflexión incómoda. Durante años había invertido tiempo en mejorar mis habilidades laborales. Cursos. Certificaciones. Especializaciones. Pero había invertido muy poco tiempo en entender cómo funciona el dinero cuando no depende de mi esfuerzo inmediato. Había perfeccionado mi capacidad de producir. No mi capacidad de acumular. Esa asimetría explicaba muchas cosas. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en la fila del banco otra vez. Todos ahí trabajaban. Todos generaban ingresos. Pero pocos, probablemente, tenían un sistema que los protegiera del imprevisto. La mayoría vivía en equilibrio dinámico. Yo había sido parte de ese equilibrio durante años. Ahora estaba rompiéndolo lentamente. No con movimientos bruscos. Con decisiones pequeñas y repetidas. Separar primero. Invertir aunque sea poco. Medir patrimonio. Ajustar consumo. Parecen acciones simples. Pero juntas cambian la dirección. Empecé a notar también que mi relación con el gasto cambió de tono. Antes, gastar era automático y casi emocional. Ahora era analítico. No para eliminar todo disfrute, sino para entender el costo de oportunidad. Cada gasto ya no era solo una salida de dinero. Era una elección entre consumo inmediato y construcción futura. Y esa comparación constante afinó mi criterio. No me volví extremo. Me volví consciente. El segundo mes terminó con una pequeña variación positiva en mi patrimonio neto. No era espectacular. Pero era real. Por primera vez, el número no estaba igual que el mes anterior. Esa diferencia mínima fue suficiente para generar algo que no sentía hace tiempo. Confianza. No confianza arrogante. Confianza estructural. La sensación de que, si mantenía el sistema, el avance era inevitable. Lento, sí. Pero inevitable. Y eso reduce la ansiedad. Porque ya no dependes de golpes de suerte o aumentos extraordinarios. Dependes de constancia. Entendí entonces que el verdadero cambio no fue programar el 15%. Fue dejar de pensar que trabajar más era la única salida. Trabajar es parte del sistema. Pero no puede ser todo el sistema. Cuando el ingreso depende solo de tu tiempo, estás siempre al límite.
Cuando una parte depende de tu estructura, el límite se mueve. Yo estaba dando los primeros pasos para mover ese límite. Y aunque aún trabajaba las mismas horas, algo dentro de mí ya no se sentía atrapado. Porque ahora no solo estaba sosteniendo mi presente. Estaba construyendo mi margen. Y el margen, aunque pequeño al inicio, es el principio de cualquier libertad real. Capítulo 7. La trampa del movimiento constante. El tercer mes fue el más difícil. No porque los números fueran peores. Al contrario, empezaban a mostrar una ligera mejora. Pero algo interno se estaba moviendo con más intensidad. Cuando cambias la estructura de tu dinero, inevitablemente cambias la forma en que te ves a ti mismo. Y eso incomoda. Empecé a notar que muchas de mis decisiones pasadas no habían sido estratégicas, sino reactivas. Había vivido en modo respuesta constante. Respuesta al mercado. Respuesta al jefe. Respuesta a los gastos. Respuesta a los imprevistos. Ahora estaba intentando vivir en modo diseño. La diferencia parece sutil, pero es profunda. Una tarde recibí una propuesta laboral interesante. Más exigente, mejor remunerada, con mayor carga de responsabilidad. Hace unos meses habría aceptado sin pensar demasiado. Más ingreso era igual a mejor decisión. Pero esta vez me detuve. Me pregunté algo distinto, ¿esta decisión fortalece mi estructura o solo amplía mi equilibrio dinámico? El sueldo era mayor, sí. Pero también lo era el nivel de estrés. El tiempo libre se reduciría. La energía disponible también. Si aceptaba, debía tener claridad sobre cómo usaría ese ingreso adicional. Si no, terminaría con más presión y el mismo patrón. Esa reflexión me mostró cuánto había cambiado mi perspectiva en poco tiempo. Antes decidía en función del ingreso inmediato. Ahora evaluaba en función del impacto estructural. Me senté con la libreta y escribí 2 escenarios. En el primero, aceptaba la oferta y mantenía el mismo sistema de gasto. Resultado, más ingreso, más expansión de estilo de vida, mismo nivel de acumulación relativa. En el segundo, aceptaba y aumentaba el porcentaje destinado a construcción. Resultado, aceleración del margen acumulado. La clave no estaba en el nuevo empleo. Estaba en el orden. Esa claridad me dio tranquilidad. Finalmente decidí aceptar la propuesta, pero con una condición interna: el aumento no iría al consumo. Iría, en gran parte, a fortalecer la estructura. Esa fue una decisión distinta a cualquier otra que había tomado en el pasado. Días después, ya instalado en el nuevo rol, noté algo interesante. El nivel de exigencia era mayor, sí. Pero mi ansiedad no aumentó en la misma proporción. Antes, cualquier incremento de presión se sentía como amenaza. Ahora se sentía como inversión temporal con destino claro. La diferencia no era el trabajo. Era el sistema detrás. Comencé a aumentar progresivamente el porcentaje destinado a acumulación. No de golpe. De forma gradual. 20%. Después 22%. Cada ajuste dolía un poco, pero era soportable. Y cada ajuste reforzaba la sensación de control. Empecé a entender que el verdadero cambio no es financiero primero. Es psicológico. Durante años había asociado seguridad con ingreso alto. Ahora empezaba a asociarla con margen acumulado. Son cosas distintas. Puedes tener un ingreso alto y vivir en fragilidad. Puedes tener un ingreso moderado y vivir con estabilidad si tu estructura es sólida. Esa distinción cambió mi relación con el éxito. El éxito ya no era cuánto ganaba. Era cuánto retenía y hacía crecer. Una noche, mientras revisaba mis números, me di cuenta de algo que me sorprendió. Mi nivel de consumo no había disminuido dramáticamente. Seguía viviendo bien. Seguía disfrutando pequeños gustos. Pero el orden había cambiado tanto que la sensación era diferente. Antes consumía primero y esperaba que algo quedara. Ahora construía primero y decidía el resto. Esa simple inversión del orden estaba cambiando mi identidad. Ya no me veía como alguien que intenta ahorrar. Me veía como alguien que construye.
Esa palabra volvió a aparecer en mi mente. Construir. No es glamoroso. No genera aplausos inmediatos. Pero genera estabilidad silenciosa. Empecé también a pensar en el largo plazo de una manera más concreta. Si mantenía este ritmo durante años, no necesitaría un evento extraordinario para cambiar mi vida. El cambio sería acumulativo. Lento al inicio. Acelerado después. Esa lógica me dio paciencia. Antes quería resultados rápidos. Quería sentir avance inmediato. Ahora entendía que la verdadera transformación financiera no se siente dramática. Se siente repetitiva. Mes a mes. Transferencia a transferencia. Ajuste a ajuste. Hubo un momento, caminando una mañana hacia el trabajo, en que recordé la fila del banco con una claridad distinta. Ese día estaba frustrado porque trabajaba mucho y avanzaba poco. Hoy trabajaba igual o incluso más. Pero ya no sentía estancamiento. Porque el avance no se medía por el cansancio acumulado. Se medía por el patrimonio creciente. Esa diferencia cambió mi relación con el tiempo. El tiempo ya no era solo algo que entregaba a cambio de salario. Era un recurso que, bien canalizado, fortalecía mi estructura. Empecé a sentir algo que antes no conocía bien. No era riqueza. Era control. Control sobre el orden. Control sobre el flujo. Control sobre la dirección. Y el control reduce la sensación de estar atrapado. Todavía dependía de mi empleo. Todavía no tenía ingresos completamente independientes. Pero ahora cada mes me alejaba un poco más de la fragilidad. Y eso cambia la forma en que enfrentas la vida. Porque cuando tienes margen, puedes decidir con calma. Cuando no lo tienes, decides con miedo. Yo había vivido años decidiendo con miedo. Ahora empezaba a decidir con estructura. Y esa estructura, nacida en una fila aparentemente trivial, estaba transformando no solo mi dinero. Estaba transformando mi forma de pensar. Y cuando cambia la forma de pensar, el avance deja de ser una promesa lejana. Se convierte en consecuencia natural. Capítulo 8. La conversación que nadie tiene sobre el dinero. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar que no tenía que ver directamente con los números. Cambió mi conversación interna. Antes, cuando pensaba en dinero, mi diálogo mental giraba en torno a lo que faltaba. Faltaba tiempo. Faltaba ingreso. Faltaba descanso. Faltaba margen. Era un lenguaje de carencia constante. Ahora, aunque aún no tenía cifras extraordinarias, el diálogo era distinto. Hablaba de acumulación. De dirección. De sistema. La diferencia puede parecer sutil, pero el lenguaje interno define la experiencia. Un viernes por la tarde, mientras revisaba mis finanzas mensuales, noté algo que nunca había querido ver con claridad. Durante años había usado el dinero como válvula de escape emocional. No en grandes lujos. En pequeños gestos. Después de una semana pesada, me compensaba. Si un proyecto salía mal, me premiaba. Si me sentía frustrado, compraba algo que me diera sensación inmediata de avance. Esos gestos no eran descontrolados, pero sí frecuentes. Y lo más importante, eran inconscientes. El consumo no era solo funcional. Era emocional. Cuando entendí eso, comprendí por qué había sido tan difícil construir antes. No se trataba solo de porcentajes o automatización. Se trataba de identidad. Si me veía como alguien que merece aliviar su estrés consumiendo, cualquier sistema financiero sería vulnerable. Porque el consumo emocional siempre encuentra justificación. Empecé a observar mis decisiones con más atención. Un día particularmente agotador, abrí una página de compras en línea casi por reflejo. Lo hice sin pensar. Busqué algo que llevaba tiempo mirando. Sentí esa pequeña anticipación que siempre antecede al clic de compra. Pero esta vez me detuve. No me prohibí nada. Solo me hice una pregunta nueva: ¿estoy comprando por utilidad o por emoción? La respuesta fue honesta. Emoción. Cerré la página. No sentí frustración.
Sentí claridad. No necesitaba ese objeto. Necesitaba descansar. Esa distinción fue reveladora. Muchas veces confundimos fatiga con necesidad de consumo. Pero el descanso no se compra. Se diseña. Esa noche decidí salir a caminar sin teléfono. Sin distracciones. Solo para ordenar ideas. Mientras caminaba, pensé en la fila del banco otra vez. Ese día estaba convencido de que el problema era externo. Que algo no cuadraba en el sistema. Que trabajaba demasiado para lo que obtenía. Hoy entendía que el sistema externo no había cambiado. Cambió mi estructura interna. Y eso modificó el resultado. Otro cambio silencioso empezó a aparecer en mi entorno social. En conversaciones sobre dinero, ya no participaba desde la queja automática. Escuchaba más. Hablaba menos. Notaba cómo muchos repetían frases que yo mismo había usado durante años. Con lo que gano no se puede ahorrar. Todo está demasiado caro. Cuando gane más, recién podré empezar. No juzgaba esas frases. Las entendía. Yo las había dicho. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. No se empieza cuando se gana más. Se empieza cuando se decide el orden. Esa diferencia es incómoda, porque elimina excusas. Aceptar que el orden depende de uno mismo significa asumir responsabilidad. Y la responsabilidad pesa. Pero también libera. Una noche, revisando mi patrimonio acumulado, noté que la cifra empezaba a tomar forma. Ya no era simbólica. Empezaba a sentirse como base. No era suficiente para cambiar de vida. Pero era suficiente para cambiar la sensación de fragilidad. Y la fragilidad había sido mi verdadero enemigo. No el salario. No el banco. No el mercado. La fragilidad. Esa sensación constante de que cualquier imprevisto podía desarmarlo todo. Ahora, cada mes que acumulaba, esa sensación disminuía un poco. Y cuando disminuye la fragilidad, disminuye el miedo. Y cuando disminuye el miedo, tomas mejores decisiones. Ese fue el cambio más profundo. Mi trabajo seguía siendo exigente. Mi jornada seguía siendo larga. El mundo seguía siendo incierto. Pero mi relación con el dinero ya no era reactiva. Era estratégica. Y eso se siente diferente. Empecé también a pensar más allá del corto plazo. Si mantenía esta estructura durante años, el crecimiento no sería lineal. Sería acumulativo. Cada peso separado no era solo ahorro. Era tiempo futuro ganado. Esa idea me dio paciencia. Antes quería resultados rápidos. Cambios visibles inmediatos. Ahora entendía que el verdadero avance financiero no grita. Se construye en silencio. Transferencia tras transferencia. Mes tras mes. Y mientras ese silencio trabajaba, mi mente se calmaba. Ya no me obsesionaba con el próximo aumento. Ni con la próxima oportunidad. Ni con la próxima urgencia. Sabía que, aunque el entorno cambiara, mi estructura estaba creciendo. Y esa estructura era más poderosa que cualquier ingreso puntual. Una tarde, mirando el atardecer desde la ventana de mi departamento, me hice una pregunta distinta a la que había escrito en la fila del banco. Ya no era, ¿por qué trabajo tanto y avanzo tan poco? Era, ¿qué más puedo optimizar en mi estructura para acelerar el avance sin sacrificar mi equilibrio? Esa pregunta es diferente. La primera nace de la frustración. La segunda nace del control. Y cuando pasas de la frustración al control, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión. Se convierte en herramienta. Todavía no había terminado el camino. Aún faltaban decisiones importantes. Aún faltaba consolidar hábitos. Pero ahora sabía algo con certeza. La fila del banco no cambió mi dinero por magia. Cambió mi forma de pensar. Y cuando cambia la forma de pensar, el avance deja de depender de la suerte. Depende del diseño. Y el diseño, finalmente, estaba en mis manos. Capítulo 9. La regla que nunca me enseñaron. El cuarto mes marcó un punto de inflexión que no esperaba.
No fue por una cifra extraordinaria. No fue porque de pronto todo estuviera resuelto. Fue porque, por primera vez, sentí que podía elegir con calma. Esa sensación es difícil de explicar si no la has vivido. No es euforia. No es abundancia exagerada. Es margen mental. Una mañana, mi jefe me pidió una reunión improvisada. Quería asignarme un proyecto complejo, con alta exposición y plazos ajustados. Antes, una situación así me habría generado tensión inmediata. Pensamientos acelerados. Miedo a fallar. Necesidad de aceptar sin cuestionar. Esta vez escuché con atención. Analicé la carga real. Evalué el impacto. Y respondí con una propuesta concreta de condiciones y tiempos. No fue confrontación. Fue claridad. Y lo más importante, no sentí que mi estabilidad dependiera exclusivamente de decir que sí. Eso me sorprendió. No había cambiado mi empleo. No había cambiado el mercado. No había cambiado el entorno. Había cambiado mi estructura interna. Cuando tienes algo acumulado, aunque sea modesto, tu postura cambia. Ya no operas desde la urgencia. Operas desde la elección. Esa diferencia se traslada a todo. Empecé a notar que mis decisiones financieras ya no estaban cargadas de emoción inmediata. Eran más frías, pero no frías en el sentido negativo. Frías en el sentido estratégico. Una tarde revisé una oferta de inversión que prometía retornos rápidos. Hace un año la habría considerado con entusiasmo. Ahora la miré con distancia. No porque desconfiara del todo, sino porque ya no necesitaba atajos. Entendí que la construcción lenta, constante y estructurada es más poderosa que cualquier impulso acelerado. Ese cambio en mi relación con el riesgo fue profundo. Antes el riesgo me atraía cuando me sentía estancado. Ahora no me sentía estancado. Y cuando no te sientes estancado, no buscas soluciones desesperadas. Esa fue una lección importante. El desorden financiero genera ansiedad. La ansiedad genera decisiones impulsivas. La impulsividad destruye estructura. Romper ese ciclo requiere diseño. Un viernes, mientras actualizaba mi hoja de patrimonio, noté algo que me hizo detenerme. La cifra acumulada ya cubría varios meses de mis gastos esenciales. No era suficiente para renunciar al trabajo. Pero era suficiente para sobrevivir si algo ocurría. Por primera vez en mi vida adulta, podía enfrentar un imprevisto serio sin pánico inmediato. Esa sensación cambió mi forma de dormir. Cambiaron mis conversaciones internas. Cambiaron incluso mis expectativas. Ya no soñaba con ganar mucho más. Soñaba con depender cada vez menos. La diferencia es profunda. Ganar más puede alimentar el ego. Depender menos fortalece la estabilidad. Esa estabilidad empezó a filtrarse en otras áreas. Comencé a pensar en diversificar mis fuentes de ingreso. No desde la urgencia, sino desde la estrategia. Pequeños proyectos paralelos. Ideas que antes descartaba por falta de tiempo o energía. Ahora las evaluaba con otra perspectiva. No necesitaban salvarme. Solo necesitaban complementar la estructura. Ese cambio mental fue quizás el más importante de todos. Dejé de buscar un golpe que resolviera todo. Empecé a valorar el sistema que acumulaba poco a poco. Una noche, sentado en la mesa del comedor donde meses atrás había escrito el 15% por primera vez, recordé la pregunta que inició todo. ¿En qué momento decidí que trabajar mucho era suficiente? Hoy la respuesta era clara. Trabajar es necesario. Pero sin estructura, es solo desgaste repetido. Con estructura, el mismo trabajo se convierte en construcción. Esa fue la gran diferencia. El esfuerzo no cambió. El orden cambió. Empecé también a notar algo interesante en mi comportamiento diario. Ya no revisaba la cuenta principal con ansiedad constante. La revisaba con intención. Ya no medía mi valor por el salario mensual. Lo medía por la tendencia de mi patrimonio. Ese cambio de indicador transformó mi percepción del progreso. El salario puede fluctuar. El mercado puede cambiar.
Pero si la tendencia estructural es creciente, hay avance real. Eso reduce el ruido externo. Un día, mientras esperaba el ascensor en la oficina, escuché a alguien quejarse de que todo es una carrera sin fin. Sonreí en silencio. Porque durante años sentí lo mismo. Una carrera en la que corres más y el punto de llegada se mueve igual de rápido. Hoy ya no lo siento así. No porque haya llegado, sino porque ya no corro en círculo. Estoy avanzando, aunque sea despacio. Y cuando avanzas, la sensación de inutilidad desaparece. No necesito que mi vida cambie mañana. Necesito que mi estructura mejore mes a mes. Y eso ya está ocurriendo. Entendí entonces que la verdadera riqueza no empieza cuando el ingreso supera todos los gastos. Empieza cuando el sistema supera la fragilidad. Yo había vivido en fragilidad estructural durante años. Hoy no soy invulnerable. Pero tampoco soy frágil. Y esa diferencia, silenciosa pero profunda, empezó en una fila de banco que parecía insignificante. No cambió mi salario. Cambió mi diseño. Y cuando cambia el diseño, el resultado deja de depender exclusivamente del esfuerzo. Empieza a depender de la dirección. Y la dirección, finalmente, la estoy eligiendo yo. Capítulo 10. Salir del banco con algo más que un comprobante. Han pasado varios meses desde aquella fila en el banco. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día el trámite hubiera sido rápido. Si no hubiera tenido que esperar. Si no me hubiera detenido lo suficiente como para pensar. Probablemente nada habría cambiado. Habría seguido trabajando con la misma intensidad, convencido de que el siguiente aumento sería la solución. Habría seguido mirando el saldo disponible como indicador de éxito. Habría seguido confundiendo estabilidad con avance. Pero algo se rompió ese día. No fue mi situación financiera. Fue una creencia. La creencia de que trabajar mucho era suficiente. Hoy sigo trabajando. Tal vez incluso más que antes. La diferencia no está en las horas. Está en el sentido. Cada hora ya no es solo intercambio inmediato. Es combustible para una estructura que se está fortaleciendo. Eso cambia la percepción del cansancio. El cansancio sin dirección agota. El cansancio con propósito construye. En estos meses, mi patrimonio no se ha multiplicado de manera espectacular. No he dado saltos dramáticos. No he vivido un giro cinematográfico. Pero mi margen ha crecido. Y con él, mi postura frente a la vida. Hace poco tuve una conversación con un amigo que me dijo exactamente lo que yo decía antes. Siento que trabajo todo el día y no avanzo nada. Lo escuché con atención. No intenté convencerlo de nada. Solo le pregunté algo que nadie me había preguntado a mí antes. ¿Tu dinero tiene instrucciones? Se quedó en silencio unos segundos. Yo también me habría quedado en silencio meses atrás. Porque esa pregunta revela algo profundo. No se trata de cuánto ganas. Se trata de qué orden le das a lo que ganas. En mi caso, ese orden lo cambió todo. Separar antes de gastar. Medir patrimonio, no solo saldo. Aumentar progresivamente el porcentaje de construcción. Evitar que cada aumento de ingresos se traduzca automáticamente en expansión de estilo de vida. Son principios simples. Pero aplicados con constancia, transforman la sensación de estancamiento. Hoy, cuando reviso mis números, no busco emoción inmediata. Busco tendencia. Y la tendencia es clara. Mi fragilidad disminuye. Mi margen aumenta. Mi dependencia exclusiva del empleo se reduce lentamente. Todavía no soy independiente. Pero ya no estoy atrapado. Esa diferencia es enorme. El otro día volví al banco para realizar un trámite distinto. Caminé por el mismo pasillo. Vi la misma fila de sillas metálicas alineadas contra la pared. Me senté unos minutos mientras esperaba mi turno. Observé a las personas con otra mirada. Algunos revisaban sus teléfonos con ansiedad. Otros hablaban en voz baja sobre deudas, ajustes, pagos. No me sentí superior. Me sentí consciente.
Meses atrás yo estaba ahí, frustrado, convencido de que el problema era externo. Hoy entiendo que el mayor cambio no ocurre en la ventanilla. Ocurre en el diseño interno. El banco no cambió. Mi salario no cambió de manera radical. El entorno sigue siendo exigente. Pero mi estructura es distinta. Y esa estructura sostiene decisiones más firmes. Decisiones como rechazar gastos innecesarios sin culpa. Como aceptar oportunidades solo si fortalecen mi sistema. Como medir progreso con paciencia, no con ansiedad. Hay algo que entendí con el tiempo. El dinero no es solo una herramienta de consumo. Es una herramienta de margen. Margen para decir no. Margen para elegir. Margen para descansar sin miedo. Margen para pensar sin urgencia. Ese margen no aparece de golpe. Se construye. Y la construcción es silenciosa. No genera aplausos inmediatos. No impresiona a nadie en una conversación casual. Pero cambia tu forma de caminar. Hoy camino distinto. No porque tenga más dinero visible. Sino porque sé que estoy avanzando. Ya no siento que corro en una cinta infinita. Siento que cada mes agrego un ladrillo a una estructura que me pertenece. Y eso transforma la relación con el trabajo. El trabajo ya no es prisión. Es herramienta. El ingreso ya no es alivio momentáneo. Es material de construcción. Y cuando entiendes eso, la pregunta ¿por qué trabajo tanto y avanzo tan poco?, pierde fuerza. Porque empiezas a ver el avance. No en el saldo. En la tendencia. En la disminución del miedo. En la tranquilidad al tomar decisiones. En la calma que aparece cuando sabes que, pase lo que pase, no estás completamente expuesto. Aquella fila cambió mi dinero. No porque el banco me ofreciera algo distinto. Sino porque me obligó a mirar con honestidad. Y cuando miras con honestidad, puedes rediseñar. Hoy sé que la diferencia entre estancamiento y progreso no está en la intensidad del esfuerzo. Está en el orden que le das a ese esfuerzo. Yo trabajaba mucho. Pero ahora, además, construyo. Y esa combinación, sostenida en el tiempo, cambia cualquier destino financiero. Sin promesas mágicas. Sin atajos. Solo con estructura. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Conclusión. Si alguien me hubiera dicho hace un año que una fila en el banco cambiaría mi relación con el dinero, probablemente me habría reído. No hubo una herencia inesperada. No hubo una inversión milagrosa. No hubo un ascenso espectacular que resolviera todo. Hubo una pausa. Y en esa pausa, una pregunta incómoda. ¿Por qué trabajo tanto y avanzo tan poco? Durante años creí que la respuesta estaba afuera. En el sueldo. En el costo de vida. En el mercado. En el banco. En la economía. Hoy sé que la respuesta estaba en el orden. Trabajaba mucho, sí. Pero todo mi esfuerzo estaba diseñado para sostener el presente, no para construir el futuro. Vivía en equilibrio dinámico. Entraba dinero. Salía dinero. Repetición constante. No estaba en crisis. Pero tampoco estaba avanzando. La diferencia entre esas dos cosas es sutil, y por eso muchos no la notan. No necesitas estar endeudado para estar estancado. Solo necesitas no tener estructura. Lo que cambió mi dinero no fue ganar más. Fue decidir primero. Decidir que una parte de cada ingreso no estaba disponible para consumo inmediato. Decidir medir patrimonio en lugar de solo saldo. Decidir que cada aumento fortalecería la estructura antes que el estilo de vida. Decidir que el trabajo no sería solo supervivencia, sino construcción. Esas decisiones no transformaron mi realidad de un día para otro. Transformaron mi dirección. Y la dirección sostenida en el tiempo siempre supera la intensidad momentánea. Hoy sigo trabajando. Sigo teniendo responsabilidades. Sigo viviendo en el mismo mundo incierto que todos. Pero ya no siento que corro en una cinta infinita. Cada mes agrega margen. Cada mes reduce fragilidad. Cada mes fortalece mi postura frente a la vida.
Y eso cambia todo. Porque cuando reduces la fragilidad, reduces el miedo. Cuando reduces el miedo, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión. Se convierte en herramienta. Si estás escuchando esto y te sientes igual que yo me sentía en esa fila, agotado, responsable, pero sin avance real, no necesitas un cambio radical inmediato. Necesitas una pausa honesta. Revisa tu estructura. Pregúntate si tu dinero tiene instrucciones claras. Pregúntate si estás construyendo o solo sosteniendo. No necesitas empezar con un porcentaje perfecto. Necesitas empezar con un orden distinto. Separar antes de gastar. Medir antes de asumir. Diseñar antes de reaccionar. El progreso financiero no siempre se ve espectacular. Muchas veces es silencioso. Pero cuando el silencio trabaja a tu favor, la sensación de estancamiento desaparece. Esa fila cambió mi dinero porque cambió mi forma de pensar. Y cuando cambia la forma de pensar, cambia el diseño. Y cuando cambia el diseño, el resultado deja de depender únicamente de cuánto trabajas. Empieza a depender de cómo construyes. El verdadero avance no está en el esfuerzo aislado. Está en la estructura que sostiene ese esfuerzo. Yo tardé años en entenderlo. Tú puedes empezar hoy. No con una promesa irreal. No con una ilusión de riqueza rápida. Sino con una decisión simple y firme. Trabajar, sí. Pero también construir. Porque el día en que tu dinero tenga instrucciones claras, dejarás de sentir que avanzas poco. Y empezarás a notar que, aunque el camino sea lento, ya no estás en el mismo lugar.